de nuestro seminario de primavera 2021. En esta ocasión tenemos la suerte de que la doctora Laura Vallejo Hernández pueda compartir con nosotros algunas experiencias sobre cómo medir metano, un gas que pues en los últimos años se ha convertido en un componente fundamental cuando estamos hablando de ganadería, cuando estamos hablando de producción animal basada en rumiantes. Entonces considero que es un tema bastante interesante y sin más, por favor, a doctora Laura, si quiere hacer uso de su micrófono y compartir con nosotros. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Es un gusto empezar a ponerle rostro a los nombres. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, como el doctor Pedro hizo el favor de presentarme, mi nombre es Laura Aide Vallejo Hernández, soy doctora en ciencias por la UAM y les voy a platicar antes de iniciar con esto del metano un poquito de mi trayectoria. Yo soy médico veterinario zootecnista por UAM Xochimilco. Terminé mis estudios en la licenciatura en 2009 y dado que la UAM no tiene una figura como tal de tesis para titulación o presentación de trabajo profesional, el escenario es la presentación de una tesina a partir de un reporte de servicio social, tal cual. Yo hice este proceso en INIFAP, en CENIT, donde tuve la oportunidad de integrarme con un grupo de investigadores que estaban dedicándose en esta parte de cómo iniciar con la medición de gases de efecto invernadero en sistemas in vitro. Bueno, estuvimos participando en esto desde cómo montar la técnica, cuáles son los procesos después de obtener el gas para tenerlo. Ya entonces se manejaba un escenario en el que se hacía la hipótesis de cómo podríamos muestrear a los animales in vivo. Generalmente todas las técnicas de medición de metano están dirigidas o están enfocadas en mediciones in vitro, donde tenemos un ambiente controlado, donde podemos bien estar tomando las muestras a tiempos constantes, pero que dado que es un sistema cerrado, que no hay recambio de gases, que no hay absorción, que no hay una salida, no son datos que en ese momento a nosotros nos fueran tan fidedignos. Entonces, bueno, terminé la estancia en INIFAP y el doctor Germán Buendía, que es con quien trabajé, me recomendó hacer mis estudios de posgrado en maestría en Colegio de Posgraduados, donde trabajé un poco con uso de enzimas exógenas para mejorar algunos parámetros de la digestibilidad en rumiantes. En este caso, siguiendo la línea del doctor Germán, estábamos trabajando con fitasas, pero en este trabajo encontré cosas bastante interesantes que me hicieron un poco de ruido y que me dieron la pauta a seguir al doctorado. Terminé en 2014 la maestría y en 2014 ingresé al doctorado en UAM. Aquí estuve trabajando con el doctor Salem, también otra vez con el doctor Germán Buendía, otra vez en colaboración con INIFAP. Estuvimos ya un poco más diversificados en uso de cártamo, aceites de oleaginosas y pastas de oleaginosas alternativas a la pasta de soya en alimentación de rumiantes, y después el uso otra vez de enzimas, pero en este caso enzimas fibrolíticas y también levaduras para mitigar el efecto invernadero. La cuestión aquí fue que nuevamente se hicieron estudios in vitro donde teníamos resultados interesantes, pero al tratar de hacer una demostración in vivo, de corroborar los datos que nosotros teníamos, no era tan fácil llevarlo a cabo. Y entonces
recién concluí una estancia, bueno, todavía no termino la estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina Veterinaria en UNAM, donde la idea fue buscar algunas estrategias para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, específicamente metano por rumiantes, pero también diseñar una técnica, o más bien estandarizar una técnica que ya está circulando en otros países, pero en México aún no, para poder hacer las mediciones del gas de manera lo más natural posible. Es decir, hay técnicas como los Yardan, como el uso de cámaras de metabólicas, que sí nos dan información más exacta, pero que no es durante todo el tiempo ni acompañando al comportamiento normal de los animales, ¿sale? Es como mm, meter a un animal en una cámara y que ahí lleve a cabo la fermentación, y nos perdemos un poco de lo que pasa en el pastoreo, de que si él por consumo voluntario y por elección está utilizando alimentos que no son los que nosotros les estamos dando. Entonces, el uso, bueno, el objetivo de mi estancia en el postdoctorado fue justo esto, estandarizar la técnica, y de lo que les voy a platicar ahora es cuál es el objetivo de la técnica, cuáles son las bases, pero también todas las vicisitudes a las que nos enfrentamos por querer hacer o por querer replicar modelos ya establecidos. Y bueno, además de esto, hasta este año tengo la distinción de candidata a ESNI, espero poder renovarlo. Y a partir del semestre pasado me integro al Departamento de Zootecnia en Chapingo. Y bueno, esa soy yo a grandes rasgos. Y de lo que se trata mi plática. El metabolismo de los rumiantes inicia o tiene esta parte de cosa benéfica por ser una simbiosis donde a partir de los microorganismos ruminales el hospedero puede aprovechar los nutrientes derivados de estructuras que normalmente no pudiera aprovechar. Es decir, a partir de elementos fibrosos como celulosa y hemicelulosa, se puede obtener como productos de fermentación ácidos grasos volátiles que se integran a ciclos de gluconeogénesis. Lo mismo pasa con ingredientes no proteicos que con esta parte del metabolismo ruminal son capaces ellos de elaborar o sintetizar proteína microbiana. Una de las desventajas desde el punto de vista energético más complicadas es que como producto final, además de los ácidos grasos volátiles, tenemos la presencia de moléculas que tienen un efecto contaminante. En este caso, metano. Y el metano tiene, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista ambiental, esta cosa de que no nos conviene tanto la producción de este. Productivo porque representa la pérdida de hasta el 12% de la energía consumida. Cuando estamos hablando de dietas, por ejemplo, altamente concentradas, como las que se dan en animales en finalización, esta pérdida de la energía puede reducirse incluso a 5%. Depende del sustrato que se esté fermentando. Pero, y del lado contrario, si estamos hablando de animales que están en pastoreo con especies que tienen una baja calidad o una alta lignificación, la pérdida de la energía sería más o menos hasta 15%. Y esto, además de que suena interesante porque la energía es uno de los ingredientes o de los nutrientes más costosos, también implica que para cubrir sus requerimientos son animales que tienen que consumir más materia seca, ¿sale? Y por el otro lado, desde el punto de vista ambiental, que es como lo que ahora nos está causando ruido constantemente en producción animal,
es la capacidad del metano como un gas de efecto invernadero. Es la molécula orgánica que está más abundante en la atmósfera. Y es importante porque tiene la capacidad de absorber la radiación y dispersarla, ¿sale? La capacidad de calentamiento del metano es 23 veces mayor que el CO2, aunque la vida media de este en la atmósfera es de 12.4 años, ¿sale? De acuerdo a reportes como IPCC, la FAO y algunos organismos nacionales, el 13% del metano producido de manera antropomórfica, es decir, que los humanos lo estamos produciendo, proviene de la ganadería. Y específicamente de estos, el 70% de la fermentación en rumiantes. De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en 2015 se concluye que el aporte de gases de efecto invernadero por el ganado es del 10.3%. Está detrás de transporte, de las industrias de energía, de emisiones fugitivas, etc. Pero de esto, la fermentación entérica, es decir, todo lo que es expulsado vía boca o vía eructo, mejor dicho, corresponde al 7.8%. Nuevamente, aparte del efecto que tiene en el ambiente, estamos perdiendo energía. Si nos vamos un poco a la metanogénesis, para entender por qué se da este proceso, tenemos que la energía alimenticia se transforma a gas y por tanto no va a ser aprovechada por el animal. La energía, hablando en términos generales, se puede obtener a través de carbohidratos que vienen de forrajes o de carbohidratos estructurales y de carbohidratos un poco más simples. Estos, en el caso de los carbohidratos estructurales, van a tener dos momentos en el metabolismo ruminal. Uno que implica la degradación enzimática, es decir, la hidrólisis hasta moléculas más simples, y estas moléculas van a ser fermentadas. El resultado de la fermentación, vamos a tener dos escenarios nuevamente. Aquellas reacciones de fermentación que van a producir hidrogeniones o dihidrógenos, perdón, como lo son la síntesis de glucosa, de acetato, es decir, a partir de una molécula de glucosa se generan dos, o se fermenta hacia 2 piruvatos y se producen 4 dihidrógenos. Este piruvato, al ser hidrolizado, se convierte, valga la frase, en acetato, más es una molécula de acetato, más una de CO2, más 2 moléculas de hidrógeno. Del otro lado, en las reacciones que utilizan estos dihidrógenos, tenemos que el piruvato, al utilizar los 4 dihidrógenos que se generan en la reacción productora a partir de glucosa, pueden sintetizar propionato y 2 moléculas de agua. 2 moléculas de acetato más los 4 hidrógenos pueden sintetizar butirato y 2 moléculas de agua. Y en un caso no deseable, las moléculas de CO2 que también se forman en esta parte de la síntesis del acetato, con 8 moléculas de hidrógeno van a formar metano y 2 moléculas de agua. Es importante para el ambiente ruminal que se lleve a cabo la formación de metano, porque esos hidrógenos libres son tóxicos para todo el ecosistema ruminal en general. Entonces, desde el punto de vista de sobrevivencia y de llevar esta parte de la simbiosis, es necesaria la síntesis de metano. Y aquí me falta que con ingredientes
de carbohidratos o de carbohidratos de estructuras simples, vamos a tener una fermentación hacia propionato, mientras que carbohidratos estructurales van a tener una fermentación hacia acetato. Esto tiene que ver con la rapidez que el sustrato se presenta ante las bacterias y qué tipo de bacterias o qué poblaciones bacterianas están presentes en mayor medida. Porque resulta que aquellas bacterias que tienen en sus sistemas o en sus rutas metabólicas la capacidad para convertir piruvato a propionato suelen tener como características ambientales pHs que van de 6,5 a 5,5. Incluso hay unas que todavía funcionan a pHs más bajos. No así las que sintetizan acetato y tampoco las metanogénicas. Por ejemplo, Kessel y Russell en el 96 hicieron publicaron esta gráfica en la que llevaron a cabo de manera in vitro cuál es la tasa de producción de metano relacionándola con pH. Ellos observan que a pHs bajos, es decir, por debajo de 6, la producción de metano disminuye en comparación a pH cercanos a 7, que generalmente es el pH que vamos a encontrar con animales que están consumiendo dietas altas en forraje. Bueno, esta es a grandes rasgos, como por qué necesitamos que se sintetice metano, pero si hay un cambio en la fermentación ruminal, pudiéramos reducir desde ahí la síntesis de este. Y bueno, al respecto, estos autores también mencionan que la relación acetato-propionato nos va a indicar o va a ser un indicador muy bueno de qué tanto metano se estaría produciendo, porque estequiométricamente a mayor síntesis de propionato, menor cantidad de sustrato disponible para la síntesis de metano. Caso contrario, a mayor síntesis de acetato, va a haber más sustrato disponible para la síntesis de metano. Entonces, la proporción acetato a propionato generalmente es una molécula de propionato por 1,5 de acetato. Entonces, les comentaba al inicio de la plática que cuando hice mi tesis de maestría encontré cosas curiosas. Son mis datos, donde yo tenía, bueno, es una dieta alta en grano, 70% sorgo, 12% alfalfa, 10% gluten de maíz y lo demás carbonato y fitasa. Aquí lo que yo observé desde el principio es que los pHs estaban por debajo de 5,5 o más bien por debajo de 6. En términos de salud ruminal, esto me estaría indicando acidosis, era una acidosis subclínica y acrónica, pero con que los animales no estaban manifestando ningún signo como diarrea o bruxismo, que es el rechinar de dientes, no lo manifestaban, tenían una buena salud y un buen ritmo de crecimiento. Uno de los objetivos era ver cómo estaba la dinámica en cuanto a la concentración molar de ácidos grasos volátiles. Y observó que la relación propionato-acetato se ve invertida. Eso es muy raro encontrarlo de manera normal. De hecho, he tratado de replicarlo y la verdad es que no lo he conseguido, pero desde el punto de vista tan solo de estequiometría, yo estaría infiriendo que la producción de metano se vio reducida con el manejo de los animales, no con los tratamientos porque no hubo diferencia entre ellos. Esto dio la pauta
a que revisar qué es lo que yo había hecho para que, a pesar de tener pHs bajos, no se hubiera invertido esta parte y que no hubiera manifestaciones clínicas en los animales. Como yo hice de tener animales con 100% forraje a 70% concentrado, yo hice una adaptación leve donde lo que hacía era estimular el consumo. Es decir, los animales en vez de consumir una vez al día, les daba 3 o 4 veces. Este tipo de manejo alimenticio se ha replicado en ganado de engorda para estimular el consumo y por lo tanto tener picos de propiónico no tan altos, pero sí constantes. Y por lo tanto, que la relación acetato-propionato se vaya acercando a 1:1. Esto nos ha funcionado, pero nuevamente queda la idea solamente vaga porque no sabemos qué tanto o qué tanto efecto tiene ya sobre la síntesis de metano. Pero bien, entonces, las estrategias de mitigación en emisión de metano han ido desde justo hacer este manejo, cambiar la proporción de concentrado forraje mediante el uso de cereales para incrementar la fermentación propiónica y por lo tanto disminuir el metano. Son dietas que llegan más rápido a la fermentación propiónica, reducen el sustrato disponible para metano y en teoría la pérdida de energía es menor. Quedamos al principio que en dietas altas en concentrado, la pérdida de energía por la fermentación llega a ser hasta solo del 5%. Ese es un primer momento. Después también se han llevado a cabo trabajos que tienen que ver con el tipo y la calidad del forraje. Y obviamente forrajes que tienen una lignificación mayor, que la fermentación es más lenta, que las moléculas que están disponibles para fermentación son un poco más complejas, por ejemplo, glucosa y no piruvato, tienden a tener una fermentación acética. Caso contrario con forrajes de mejor calidad ya aquí se empiezan a utilizar, por ejemplo, en el Departamento de Nutrición en la UNAM, se utiliza mucho arbustivas y arbóreas, generalmente leguminosas como titonia, guásima. Ahorita se quiso hacer una prueba con moringa, entonces es probar otros tipos de forraje para ver si hay una diferencia en la fermentación. Y forrajes como en este caso la titonia que se pueden incorporar en zonas de pastoreo tropical. Otra estrategia para la mitigación de metano que ha sido muy utilizada y que tiene efectos bastante interesantes es el uso de aceites y grasas. Porque otra manera en la que el ambiente ruminal puede ocupar o destinar estos dihidrógenos es hacia la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿sale? Entonces, consiste en incorporar a la dieta aceites poliinsaturados, ahí se lleva a cabo esta parte de la beta hidrogenación y no está disponible el sustrato para la síntesis de metano, pero además hay un efecto tóxico sobre ciertas bacterias y sobre todo sobre los protozoarios, que también se ha mencionado en la literatura que los protozoarios hacen simbiosis con cierto tipo de arqueas. Para el protozoario ingiere glóbulos de almidón y tiene como productos finales los dihidrógenos. Las bacterias metanogénicas, perdón, las arqueas se colocan cerca de este y todos los dihidrógenos que excreta son aprovechadas por las arqueas. Entonces, si la hipótesis es si el protozoario muere, no vamos a tener esa parte de aporte de hidrógenos a las arqueas.
El uso de microalgas también es una estrategia que está siendo analizada en este momento. Yo sé que hay más reportes, pero en el departamento está como muy en pañales. Apenas vamos empezando a hacer esto con las microalgas, o se estaba empezando a hacer antes de que salieran. Uso de ionóforos para esta parte de selectividad en la microbiota ruminal, ácidos orgánicos, taninos condensados, saponinas, también son de boga en el departamento de nutrición. Aceites esenciales es un poco de lo que yo estaba trabajando. Eh, Uso de aceites que tienen esta parte de tener un efecto antibiótico sobre ciertas poblaciones ruminales, principalmente las acetogénicas. Uso de levaduras, microorganismos vivos y, ya que no tiene que ver tanto con la nutrición, la selección de animales para mejorar la productividad. Es decir, todos aquellos animales que no son eficientes en la transformación de alimento a producto, irlos eliminando porque generalmente tal vez produzcan menos metano porque consumen menos, pero al hacerle esta relación producto final sintetizado con cantidad de metano, resulta que producen más metano por kilo de leche o por kilo de carne. Entonces, algunas sugerencias de nutriólogos van encaminados a esto, desechar los demás. Y bien, les comentaba que yo había querido hacer un poco de aceites esenciales, quedó en pausa porque todavía no terminamos de montar la técnica, pero lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, al usar aceite de orégano, en pruebas in vitro se han observado un efecto lineal y de hecho dramático, por ejemplo, en la síntesis de metano o en la excreción de metano. Por ejemplo, de 9.21, que es el tratamiento control, es decir, sin aceite, a 2.57 y 2.71 cuando se agregan 1.5 y 2.0 gramos por litro. Desde el punto de vista in vitro, es una muy, muy buena alternativa el uso de aceite esencial de orégano. Pasa lo mismo con CO2, pero hay un efecto directo también sobre amoníaco y sobre la degradación de materia seca. Es por eso que es importante hacer estas pruebas in vivo, porque a veces in vitro tenemos resultados bien alentadores, pero una degradación de materia seca del 50%. In vivo quiere decir que tenemos digestibilidades súper bajitas. Esto puede estar relacionado con efecto tóxico sobre toda la población bacteriana ruminal. Después, dando un poco de seguimiento a esto del uso de orégano, in vivo se observa una reducción en la producción de metano de manera lineal, ya no tan dramática como en el caso de in vitro, pero esta prueba fue utilizando los Yardian, perdón, en la que la vaca llega, mientras la están ordeñando, consume un alimento en una cámara donde está un infrarrojo, eructa y todo ese gas es detectado y se extrapola el resultado. El problema que yo veo con esto es que generalmente no estamos en el mismo momento de la digestión en todos, cuando todas las vacas llegan a la ordeña. Puede ver que vengan unas que acaban de comer, otras que ya tienen tiempo rumiando, donde esta interacción entre microorganismos y sobre todo las etapas del metabolismo ruminal, si apenas se está llevando a cabo la degradación hasta moléculas simples o si ya está fermentando como tal. Entonces, este trabajo también los mismos autores quisieron replicarlo y ellos mismos encontraron resultados diferentes, ¿sí? No son consistentes cuando tratamos de medir
metano in vivo. Y acá, nuevamente in vivo, vacas lecheras utilizaron 2 especies de orégano, una alto y uno en bajo contenido de aceite, y resulta que la inclusión de orégano no afectó las variables evaluadas. Entonces esto nos mete bastante ruido, porque nuevamente tenemos resultados in vitro con aceites, con taninos, con ácidos grasos esenciales, con aceites esenciales también, pero al momento de querer replicarlo in vivo, no podemos medir metano, no tiene un efecto directo, o tiene un efecto tóxico, o las dosis que hemos recomendado, porque a veces tendemos a hacer esto, ¿no? 0.5 a 1 y así nos vamos. Cuando lo extrapolamos a cuánto orégano necesitaríamos para una vaca de 500 kilos o de 17 kilos de consumo, no es viable. Económicamente no es rentable. Entonces, sí tenemos una deficiencia en esta parte de poder llevar a cabo las mediciones in vivo. Y entonces, llegamos a la parte del SF6. Hay diferentes métodos para cuantificar las emisiones por metano. Las que van desde alta tecnología, como las cámaras de respiración, el uso de los Yardan, el uso de la técnica de SF6. Aquellos que tienen, por ejemplo, IPCC ha desarrollado unas fórmulas que con base en la energía neta de mantenimiento, energía neta de lactancia del alimento, con la actividad del rumiante, el nivel de producción y la concentración, por ejemplo, de ácidos grasos en leche, podemos calcular cuánto metano se produjo. Son estimaciones, tenemos la estequiometría, NRC también tiene fórmulas para estimar el metano. Desafortunadamente, al ser esta parte de fórmulas, solamente tenemos un estimado que en ocasiones no nos da valores lógicos. Bien, entonces la técnica que nosotros quisimos estandarizar fue la de el hexafluoruro de azufre como trazador. Tiene como bases lo siguiente. El SF6 es un gas inerte, es decir, que no va a interactuar de ninguna manera a nivel ruminal. No tiene fuentes naturales conocidas, es decir, que si yo mando a un borrego a pastoreo, no me va a meter ruido alguna fuente externa de SF6. Tiene una concentración ambiental baja de 7 partes por billón. Sin embargo, a pesar de ser tan bajo, es detectable por cromatografía. Esta técnica nos permite el comportamiento normal, entre comillas, de los animales, sobre todo por esto de que se pueden ir a pastoreo con su mochilita, y la técnica nos permite estar muestreando de manera constante durante 1, 2 o 3 días las emisiones de gas metano y de SF6. Una de las principales desventajas de esta técnica es que el SF6 también es un gas de efecto invernadero y que además es de un efecto invernadero muy alto, ¿sale? 1 kilo de SF6 equivale a 22.800 kilos de CO2. Entonces, es importante usarlo con bastante cuidado. Otra desventaja ya en esta parte de querer llevar a cabo la estandarización de la técnica es el acceso al gas. Por ejemplo, para esta técnica se requiere llenar cápsulas con más o menos 1 gramo de SF6. Ese gramo nos va a durar en teoría 1 año y medio en el rumen. Para acceder a las cápsulas podemos comprarlas en Nueva Zelanda, pero se hizo la solicitud y todo. El principal problema para importar esas cápsulas es que ninguna de las aerolíneas quería transportarlo por el tipo de gas que se maneja. A pesar de que la tasa de permeación es muy baja, las aerolíneas siempre se ponen como condición
no transportarlo o bajo casi que vuelos privados. Entonces, en esta idea de que todo se puede y de hágalo usted mismo, tratamos de calibrar nosotros nuestras cápsulas, que es lo que les voy a enseñar. Otra desventaja, o más bien otro traspié, es que el acceso al gas es muy complicado. Tan complicado que en UNAM hicimos la solicitud del gas de SF6 en mayo del año pasado y todavía no llega. La logística, la situación de infra con el COVID y demás, le ha impedido surtirnos el gas y entonces estamos un poco atorados con unas cápsulas que íbamos a llenar. Pero bien, la base o la premisa principal de la técnica del trazador de hexafluoruro es que la excreción de dos gases procedentes del rumen, en este caso SF6 y metano, se dispersan de manera idéntica en el entorno. Por tanto, tienen la misma probabilidad de ser interceptadas o absorbidas por un muestreador de aliento situado cerca de los hollares. Esa es como que la premisa mayor de esta técnica, y esto nos indica que si nosotros tenemos una tasa de permeación o una tasa de liberación conocida de SF6, vamos a poder hacer el símil de cuánto es la tasa de liberación o de emisión de metano, si es 1:1. Entonces, la técnica es bastante sencilla una vez que ya está estandarizada. Consiste en introducir al rumen una cápsula de permeación o un tubo de permeación que va a tener la característica de tener el gas de SF6 que se va a estar liberando a una tasa constante. Entonces nosotros lo introducimos en rumen y cada que el rumiante expire o eructe, el muestreador que se coloca cerca de los hollares va a estar absorbiendo la cantidad exacta de gas que en teoría va a llevar una relación 1:1 metano SF6. Los muestreadores son más o menos así. Es un filtro que se coloca cerca de los hollares. Este filtro está conectado a tubos con vacío y dentro del tubo hay un tubo capilar que es más pequeño, que se ha manipulado de manera tal que tiene una tasa de absorción de 0.2 centímetros cúbicos por segundo. Estos son los animales con los que nosotros estamos trabajando. Las mochilitas también las diseñamos nosotros. Los hemos adaptado a que no reparen, a que no maltraten a los tubos. Son tubos muy pesados para el tamaño de los animales. Están con vacío y están conectados a una línea que llega cerca de los hollares. Aquí está un poco desalineado porque solamente queríamos tomarle la foto. El llenado y la calibración de las cápsulas les comentaba que es hasta cierto punto bastante sencillo, pero el problema nuevamente en esta parte de estar haciendo la calibración tuvo mucho que ver con la adquisición de los consumibles. Por ejemplo, las tuercas son tuercas de precisión que se consiguen en una empresa que se llama Swagelok. Estos filtros con un tamaño de poro de 0.2 micras, tampoco las producen en México, tuvieron que ser importadas. Esta membrana, que es la más fácil de conseguir, fue la que más problemas nos dio porque la técnica decía otra cosa y hubo un problema. Y una arandela de plástico. Este es un tubo de latón que se llena con SF6, es decir, colocamos el tubo de latón en nitrógeno líquido y después dejamos que el gas fluya y que por contacto se congele. Una vez que tenemos la cápsula llena, aquí se ve la cantidad de gas que se congela. Se cierra perfectamente y
tenemos el peso de la cápsula antes de llenarla, una vez que la llenamos y que se seca, y después se coloca en baño María durante aproximadamente 11 semanas para tener pesajes semanales que nos indiquen cuál es la pérdida de peso, asumiéndola como liberación de SF6. Al final de las 11 semanas se hace una regresión lineal para obtener la ecuación de la recta. Vemos o fuimos descartando aquellos tubos que no tuvieran una R cuadrada de 99 y después aquellos que tuvieran tasas de permeación por arriba de 25. Por ejemplo, esta de 26, 27 y 29. Y también aquellas que tuvieran tasas de permeación por debajo de 20. Por ejemplo, 17, 18 y 19. Esto porque la cantidad de SF6 que pueden estar librando estas cápsulas al día probablemente no va a ser detectada por el cromatógrafo. Entonces vimos que no hubiera fugas y demás y quedó. Nuevamente, en estar tratando de estandarizar la técnica, nos enfrentamos a problemas como esta parte de la membrana que no quedaba, que después de llenar con SF6 teníamos fugas. Es decir, a los 2 minutos de que colocábamos la tuerca, el SF6 ya se había fugado. Y que en teoría los tubos tienen una capacidad dada de, los tubos grandes que son para bovino pueden albergar 2 gramos de SF6 y esto es 1. Al colocar 2 gramos de SF6, la cápsula literalmente reventaba. Entonces esto, además de ser un tanto peligroso, nos arruinaba la parte de la cápsula que era más difícil de conseguir. Lo que hicimos nosotros es llenar la cápsula a un peso menor. Se ve la diferencia entre la cantidad de SF6 disponible. Obviamente esto nos puede condicionar a que la vida útil de la cápsula ya no sea de 1 año y medio, sino que sea de 1, pero nos garantiza que no iba a explotar ni en el momento después de descongelado o más adelante en los aparatos o ya en el animal. Y bien, otra situación que tuvimos que hacer es que nosotros tenemos tubos de vacío con capacidad de 250 mililitros. Esos 250 mililitros tendrían que ayudar a estarse llenando de manera constante y lenta para que nos tomaran la muestra de 2 días consecutivos. Para ello, y según la técnica, teníamos que garantizar que la tasa de flujo o de absorción fuera de 0.2. Tampoco sabíamos cómo hacerlo porque el tubo capilar que se utiliza es de grado HPLC. Y resulta que, por ejemplo, Sigma o Anexas ya no están haciendo el tubo capilar de este grueso de acero inoxidable, ya es solo como una manguerita. Ese no se puede manipular. Tuvimos que ir a la parte de los desechos de los laboratorios. Pero bien, la restricción de flujo se hace aplicando fuerza con la parte de cortacables de una pinza de presión. Aquí vemos cómo disminuye el flujo. Este flujómetro está conectado a una bomba de vacío para garantizar que la succión es constante, porque nos pasaba que de pronto esto disminuía o aumentaba de acuerdo a cómo íbamos perdiendo vacío en nuestro tubo de colección. Entonces, bien, el proceso después de esto es integrarlo a una línea de conexión un poco más grande. Esta parte de la línea se integra al tubo de colección que va al animal. Entonces, por experiencias con doctores que ya medio quisieron trabajar con esto, es que los animales de pronto se zafaban los arneses
o se zafaban las líneas de conexión. Entonces, hay que hacerlo de manera muy detallada para evitar que sobre todo el tubo capilar, que es el que nos está restringiendo el flujo, se perdiera. Y por lo tanto tuvimos que hacer una serie de conexiones para tenerlo cubierto con una manguera mayor. Y bien, lo que sigue y en lo que estamos empezando a trabajar en este momento es ya la toma de muestras ambientales y la toma de muestras con animales que ya estuvieron adaptados a dietas que están, son dietas energéticas, 70% granos de sorgo, y a la vez con el uso de algunos aceites, perdón, sí, aceites de canola, que forman parte de la tesis de doctorado del maestro Jonathan Aviles. Y eso es lo que llevo hasta el momento. Bueno, y estos son los tubos de colección, perdón, no se los había compartido. Aquí se insertan las líneas, del otro lado va hacia el borrego, y también tuvimos que hacer una línea de toma de muestra y limpieza del tubo. Los tubos se limpian entre muestreo y muestreo con nitrógeno, con gas nitrógeno, se evacúan a cero atmósferas, y tenemos que estar monitoreando que efectivamente sea todo esto. Adicional, aquí tenemos la zona de toma de muestras ya cuando tenemos el gas capturado de 1 o 2 días, depende del protocolo. Y ya, por mi parte es todo. Los escucho. Muchas gracias, doctora Laura. Si dejara de compartir pantalla, por favor. Ok, excelente. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Parece interesante esta técnica. Por ahí creo que Citlali y el doctor Ricardo van a estar trabajando con ella. Entonces, no sé si de repente quisieran comentar o preguntar algo al respecto. ¿Sí? Yo le doy la palabra a Citlali, que es la que ha estado trabajando con el doctor Efren en el colegio de posgraduado, poniendo a punto la aplicación de la técnica. Gracias. Hola, buenas tardes. Doctora, muchas gracias. Agradezco que nos comparta lo que ha estado trabajando e incluso que nos dé detalles de lo que más trabajo ha costado. Efectivamente, estoy trabajando con el doctor Briviesca del Colegio de Posgraduados, la parte de poner en punto la técnica de SF6. La vamos a utilizar en bovinos lecheros en pastoreo. Hasta el momento tenemos pensado hacer la medición durante los 3 días, igual la metodología que la doctora Aide comentaba. Y de igual forma voy a estar colaborando con el maestro Jonathan en un mes aproximadamente, tal vez antes, en la, ¿cómo se puede decir? Para que yo practique la técnica antes de llevar a cabo mi estancia profesional con el doctor Ramírez Briviesca, que va a ser efectivamente trabajar la técnica para ponerla en punto a manera de que estemos trabajándola ya en el experimento de la sesión de otoño-invierno, es decir, casi del semestre que sigue. Entonces, sí, es difícil, como comenta la doctora, el conseguir los insumos. Estamos con la parte del nitrógeno, porque también se necesita nitrógeno. Estamos en la espera del SF6 para que nosotros podamos trabajarlo y de manera conjunta, ¿no? Tengo el conocimiento por plática y porque he tenido que estar leyendo tanto el trabajo que ha hecho la doctora Aide como el trabajo del maestro Jonathan. E incluso ya tuvimos también trabajo con el doctor Miranda en
en la materia, que fue un problema especial, pero como lo dije, o como lo externé en algún momento, me parece que es un tema muy importante que debemos nosotros ya de poner atención especial, porque precisamente a la ganadería o no, a nuestros sectores a donde más nos están, pues sí, atacando de alguna forma, ¿no? Entonces, nosotros debemos de buscar estrategias que demuestren que no es como todos lo están planteando, ¿no? No es que la ganadería sea mala y que básicamente se podría cambiar, no sé, las emisiones de metano con manejo, innovaciones tecnológicas, ¿no? No es necesario invertir tanto. Entonces, a eso es a lo que nosotros estamos dirigidos con el doctor Ricardo, con el doctor Efren, que solamente cambiar el manejo, incluir otras variables que muchas veces se dejan de lado, sería pues un punto en el que se haga un análisis, pero por el sistema, y que entonces sí demostremos que lo que estamos haciendo no es malo y que se puede controlar de cierta forma, ¿no? Entonces, sí, ya estaba familiarizada con lo que la doctora Aide, además de que entendí mejor otras cosas que ella explicaba al momento por ejemplo, de cuando se sale el gas y todo eso. Entonces sí me pareció muy interesante y enriquecedor, así que agradezco de antemano y pues vamos a estar trabajando en conjunto y de la mano. Muchas gracias. Eso espero, de nada. Gracias, Citlali. Tenemos tiempo para otra intervención. Adelante, doctor Núñez, por favor. Sí, bueno, primero agradecer a la doctora Laura la presentación de este seminario y bueno, pues el tema bastante pertinente y seguramente que va a seguir por muchos años. O sea, la preocupación de la emisión de gases de efecto invernadero es un tema de actualidad y de futuro, una preocupación para la humanidad en general. Y bueno, qué bueno que está trabajando en eso. Dos preguntas así muy generales, fuera tal vez del tema específicamente. Una, que nos comentaras en cuanto a cómo ha estado trabajando la UNAM en esta época de pandemia, la parte de uso de laboratorios en general. La otra, me gustaría también que brevemente nos comentaras cuáles son ahorita tus responsabilidades, tus actividades aquí en el departamento de zootecnia. Gracias. Sí, gracias, doctor. ¿Cómo está trabajando la UNAM en tiempo de pandemia? Durante la cuarentena obligatoria que fue hace un año, que se estableció así, hubo, y que coincidió con el paro de alumnos en Facultad de Veterinaria, hubo acceso restringido solamente a los alumnos que estábamos trabajando con tesis. Ahora los que siguen trabajando es mediante una lista y con equipo de seguridad que incluye gogles, cubrebocas KN95 y careta, además de los gogles. Es 1 o 2 alumnos por laboratorio. Esto para cubrir que no existan las aglomeraciones, pero que tampoco pueden estar los alumnos solos por seguridad. ¿Y cuáles son mis responsabilidades? Entré el semestre pasado un poco fuera de tiempo, pero tuve el gusto de estar trabajando con 3 grupos de séptimo, 2 de producción porcina y 1 de divulgación pecuaria. Ahora tengo 5 grupos, 3 de producción caprina, 2 de producción ovina, y a la par estoy ya integrándome en la parte de asesoría de servicio social y de tesis con algunos de mis mentores, como el doctor Germán Buendía, un poco también con el doctor Efren. Se han suscitado la posibilidad de que alumnos hagan tesis y
y estamos trabajando en eso, la parte de asesoría. No estoy aún muy familiarizada con la parte de poder acceder a recursos para llevar a cabo proyectos de investigación en el departamento de zootecnia. Tengo un amigo que entró también como unos meses antes, pero a Tabasco, y él me dijo, ¿sabes qué? Ya está disponible y hoy se cierra, pero yo todavía no estaba contratada. Entonces, estoy atrasada en eso. Estoy consciente de que parte de mis labores tienen que ver con el desarrollo de proyectos de investigación. Ujú. Muchas gracias. De nada. Gracias. Hay en el chat una pregunta por parte del doctor Martino Huerta, la voy a leer. Dice, ¿qué opina de 3-nitrooxipropanol 3-NOP como inhibidor de la producción de metano? Yo no he trabajado con el doctor. El doctor Admir Romero Pérez tiene una línea de investigación que tiene que ver con él. Funciona, a él lo utilizó como un análogo de, permítame para no equivocarme y dar un dato correcto. Bueno, una adición a ese comentario, el doctor Admire también está invitado a participar en este seminario. Ahorita no recuerdo exactamente en qué fecha él está programado, pero él también va a estar colaborando, bueno, compartiendo con nosotros sus experiencias ya en una situación más de que es producción de metano específicamente. Pero sí, él va a estar en una sesión posterior con nosotros, sí, el doctor Admir Romero Pérez, perdón. Ajá. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Todavía hay algo de tiempo, sin necesitar de robarles tiempo a la doctora Laura. Todavía nos quedan unos 3-4 minutos. Si por ahí hay algún comentario. Bien, si no es el caso, sí quisiera yo hacer una, quizás observación o un comentario al respecto. Me llama la atención de esta técnica de medición que eventualmente pues está utilizando equipos o está utilizando pues un instrumental y me pregunto, bueno, ¿por qué? O si así supongo, no se acercaron a gente pues que están en las áreas estas tipo como robótica, como tipo ingeniería industrial, que de repente pues son las personas que nos podrían dar pues opciones o alternativas en el manejo de estos equipos y bueno, mediciones un tanto cuanto sofisticadas. Y la otra es, también me llama la atención de, bueno, ¿y por qué borregos? ¿No? Si tenemos más vacas que borregos en México. Bueno, empiezo con por qué borregos, va a sonar un poco fea la justificación, pero por economía. Necesitábamos hacer la estandarización de la técnica, quedar como esto que hemos estado haciendo, que sobre la marcha van saliendo detalles y demás. Entonces, la inversión que implica alimentar a bovinos es más que de ovinos. El manejo en cuanto a instalaciones y demás es más amigable. Los alcances de esto es justo que se pueda hacer en pastoreo con vacas, específicamente en el Clarín. Eso es a donde vamos, pero necesitamos estandarizar, que no se nos rompan las líneas de colección, que no se lastimen los tubos. Y en este sentido, ¿por qué no nos acercamos a expertos? Porque resulta que cuando yo inicié con el doctorado, estaba como una idea preconcebida de que era bastante fácil, de que se podía hacer con válvulas neumáticas, que con diferencia de presiones podríamos inferir la tasa de absorción. Cuando justo empezamos a platicar con el doctor Admir, que tiene una ideología diferente en cuanto a rigor científico para acceder a ciertas revistas de mayor prestigio, nos dimos este revés, ¿no? No podemos decir, pues calculamos por estimación cuál era la tasa de absorción. O utilizamos una válvula mecánica, neumática que no tiene marca porque es bastante barata y cosas así que
se han ido llevando o se han ido mejorando en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, las líneas de conexión para lavado, tanto en Perú, Perú y Argentina, que es donde se trae la idea, se hace con tubo de cobre, y nos explican los expertos, en este caso de Swayelok, es la empresa que nos ha estado asesorando más, que no es un metal que se limpie tan fácil como el acero inoxidable. También él, en cuanto a válvulas y conexiones, la empresa tal cual nos ha ido asesorando paso a paso. Solamente que de pronto no tenemos como la idea de qué queremos preguntar, porque nuevamente se van presentando los inconvenientes y vamos resolviendo paso a paso. Y luego se nos vino la contingencia y ya fue más difícil. Bien, existe otra pregunta más en el chat, también de parte del doctor Maximino. Voy a dar lectura a la misma y prácticamente con ello terminaríamos esta sesión de seminario. Afortunadamente la doctora Laura pues está dentro del personal de Zootecnia, entonces si existe alguna otra duda pues podrán contactarla vía el departamento de Zootecnia. Voy a leer la pregunta. Dice, ¿sabe si alguien está utilizando el Green Feed Emission Monitoring System en México para medir metano? No estoy muy segura si el doctor Cubera en Yucatán lo aplique, o el doctor en UAM, acabo de olvidar su nombre. El doctor Octavio, si no mal recuerdo. Me parece Octavio Castellán, ¿verdad? Sí, exactamente, Octavio Castellán. Ajá. Que Sí, perdón, que son los que tienen como más experiencia en esta parte de medición de emisiones de metano con cámaras. agradecemos mucho la participación de la doctora Laura Vallejo. Muchísimas gracias. Después de estar escuchando la carga académica que tiene, creo yo que haber hecho el espacio para compartir con nosotros realmente un esfuerzo importante, lo cual agradecemos. Y vía correo le haré llegar la constancia correspondiente. De nueva cuenta, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Les recuerdo que la próxima semana, dentro de 8 días, tendremos una nueva sesión de este seminario y en esta ocasión tendremos a 2 egresados de nuestro programa de doctorado. Creo que será interesante saber sus experiencias ya en el desempeño profesional. Repito, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Laura, y estará llegando por su correo el reconocimiento respectivo. Gracias. Gracias, doctor, por invitarme. Nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Luego. Hasta luego.